Pero hombre, ¿qué hace usted aquí? Pues verá, estaba haciendo un picnic, se me olvidó poner el freno de mano y el coche se ha deslizado hasta el fondo de la cueva. Aquí, en una plantación de champiñones, con este olor a estiércol. Pues vaya sitio más raro. Bueno, no se preocupe que ahora traigo el tractor y le ayudamos a salir de ahí. Hola a todos, yo soy Julia y hoy os traigo uno de los casos más controvertidos de Francia, en el que una vez más ha implicada a una familia española. Una familia con una historia trágica por un lado y escalofriante por otro, que aún tiene a los galos divididos y pensando si uno de sus últimos condenados a la guillotina era culpable o inocente. Os adelanto que el condenado no era español. Pero si quieres saber más, sé bienvenido. Aprovecho para agradeceros que veáis mis vídeos y ya sabéis que si os gustan os podéis suscribir, dejarme un like, activar la campanita, comentar, compartir y todas estas cosas, que como vosotros ya os sabéis, no me enrollo más y vamos con la historia. Nuestra historia comienza el 3 de junio de 1974 en Marsella, más concretamente en el barrio de Sant'Agnès, un barrio muy popular y humilde habitado por inmigrantes italianos, portugueses, españoles y norteafricanos. Son alrededor de las 11 de la mañana cuando María Molina, casada con Pedro Rambla, ambos originarios de Archidona, Málaga, y madre de 4 hijos, se asoma por la ventana para controlar a sus 2 hijos, María Dolores y Jean-Baptiste, de 8 y 6 años, que se encuentran en la calle jugando con otros vecinos. Mientras ella está en casa cuidando de sus hijos gemelos de 4 años, Karim y Noel, y preparando el almuerzo. Cuando ya lo tiene listo, aproximadamente un cuarto de hora después, vuelve a asomarse por la ventana y solo ve a Jean-Baptiste. Desde la ventana le pregunta que dónde está su hermana y el niño le responde que ha ido a buscar un perro. Un perro, pero si nosotros no tenemos perro. Pero la mujer no le da mayor importancia porque el niño tiene 6 años y piensa que están jugando. Muy poco tiempo después, unos 5 minutos después, se vuelve a asomar a la ventana y le dice a los niños que suban, que ya está lista la comida. Aproximadamente a esa misma hora, a las 11:20, Pedro, el padre de familia, llega a casa para almorzar con su familia. Es entonces cuando Jean-Baptiste corre hacia su padre y le dice que María Dolores ha desaparecido. Le explica que él y María Dolores estaban jugando solos frente a su casa y que ha aparecido un coche que se detuvo frente a ellos y le dijo, el hombre que estaba dentro del coche, le dijo a los 2 hermanos que le ayudaran a buscar a un perro negro bastante grande que se le había perdido. Como los niños le dijeron que no lo habían visto por los alrededores, el hombre del coche le dijo a Jean-Baptiste que si podía mirar por la parte de atrás de la vivienda. Así que el niño, en su inocencia, dio la vuelta al edificio y se puso a mirar si estaba por allí el perro. Pero el perro no apareció. Así que Jean-Baptiste volvió a la parte delantera del edificio a avisar a aquel hombre que no había visto al perro y no estaban ya ni el coche, ni el hombre, ni su hermana, ni por supuesto el perro. El padre decide dar una vuelta por el barrio preguntando a los vecinos, pero nadie ha visto a su hija o al hombre o al coche. Después de 2 horas de búsqueda infructuosa, decide finalmente contactar con la policía. Lo primero que le dice la policía es que tienen que hablar con Jean-Baptiste, que es interrogado inmediatamente, y el niño les cuenta que el hombre que estaba dentro del coche era un hombre bastante joven, blanco, con acento marsellés, el pelo corto, oscuro, que era más o menos alto y vestía un traje gris. Y añade que su coche también era gris. En las horas siguientes la niña se busca en el entorno y dentro de la zona residencial donde vivían, en Sant'Agnès. Se llevaron perros de búsqueda y un helicóptero que sobrevoló toda la zona incansablemente, pero no hay rastro de la niña. Los investigadores además no han recogido ni un solo rastro interesante. La verdad es que a esa hora mucha gente estaba dentro de casa porque era la hora más o menos del almuerzo
y además al hacer bastante calor ese día, lo normal es que tuvieran las persianas o las contraventanas cerradas. Al día siguiente se movilizan todos los medios de comunicación y al margen de las entrevistas que dio el padre de la niña, la policía lanza un aviso para pedir a cualquiera que haya visto a la niña, a un hombre parecido a la descripción que ha dado Jean-Baptiste o algo que les haya parecido raro, pues que se ponga en contacto con ellos. Además de todo esto, Jean-Baptiste es nuevamente llevado a la comisaría para ver si puede aportar algún dato más. Y el niño dice que el coche que había visto de color gris parecía un Simca 1100. Y además le muestran fotos de posibles sospechosos, gente que tienen fichada, pero el niño no reconoce a nadie. Sin embargo, poco tiempo después, dos hombres contactan con la policía de Marsella para contarles que han visto cosas que no saben si pueden estar relacionadas con el caso, pero que a ellos les han parecido raras. Una de estas personas que contacta con la policía es Alain Aubert, que es un hombre que vive en Tolón, y cuenta que el día anterior, a eso de las 12:30 de la mañana, una hora y algo después del secuestro, se encontraba con su mujer en el coche en dirección a Marsella cuando vio un Peugeot 304 que venía desde Marsella y que se saltó un stop en un barrio llamado La Pomme. Cuando se salta el stop tuvo un accidente y este coche no se detuvo. El otro coche había quedado bastante dañado y no podía continuar la marcha, así que este hombre le pareció bastante raro lo que había hecho el Peugeot 304 y decidió seguirle. No tuvo que seguirle mucho tiempo hasta que vio que el hombre se bajaba del coche, según él, con una niña de la mano y se adentraba en el bosque. Alain Aubert le gritó que volviera, que había sido solo un accidente material, que no había pasado nada grave, pero no obtuvo respuesta. Tomó los datos de la matrícula, que era 1369SG06, y volvió para dárselos al conductor del vehículo accidentado. Luego Alain Aubert volvió al lugar del accidente y le dio el número de matrícula al otro coche accidentado para que pudiera presentar una denuncia, cosa que efectivamente se hizo una hora después. La policía agradece la información, pero no sabe realmente si este incidente ha tenido algo que ver con el caso de María Dolores. A este primer testimonio se une un segundo testimonio también bastante raro de un hombre llamado Henri Watsone. Tiene 54 años y es propietario de una granja en la que, entre otras cosas, tiene plantación de champiñones. Se encuentra situada a menos de 2 kilómetros de La Pomme. La Pomme es el lugar donde ocurrió el accidente que os he contado antes. Watsone cuenta que el día anterior, el día de la desaparición de María Dolores, alrededor de las 5 de la tarde, él y uno de sus empleados encuentran a un hombre en una de las cuevas donde tienen plantados los champiñones. El hombre al que Watsone encuentra está junto a un Peugeot 304 gris y les cuenta que estaba haciendo un picnic, que no había puesto el freno de mano y el coche resbaló hasta el fondo de la cueva. Sin embargo, ni Watsone ni Mohamed, que era el empleado de Watsone, se creen la historia por dos motivos. Uno, porque una plantación de champiñones no es un sitio así como muy adecuado para hacer un picnic, porque huele a estiércol que da gusto. Y la segunda es que el coche no podía haber resbalado hasta el fondo de la cueva, ya que el terreno era un poquito cuesta arriba, no era precisamente un terreno muy liso ni resbaladizo, sino que tenía como bachecitos. Entonces era bastante complicado que un coche, aunque no le pongas el freno de mano, suba una cuesta arriba solo. Watsone le preguntó que si los daños que tenía en el coche se los había provocado un golpe contra la cueva. Le dijo que no, que es que había tenido un accidente unas horas antes. En cualquier caso, Watsone sacó el tractor y ayudó al hombre a sacar el coche de su cueva. Watsone decidió acudir a la policía porque aquello le parecía rarísimo. Y entre las informaciones que les facilita el dueño de la plantación de champiñones, una de ellas fue la matrícula del vehículo.
que curiosamente coincidía con la matrícula que les había dado Alan O'Bert. Así que sí, ya la policía ve esto bastante extraño y decide buscar al propietario del coche. Cuando meten la matrícula en la base de datos, descubren que el propietario de ese vehículo se llama Cristian Ranucci. ¿Y quién es Cristian Ranucci? Pues básicamente nadie, porque la policía haya podido interesarse hasta ese momento. Cristian era hijo de Lois Maton y de John Ranucci, una pareja que se conoció a principios de los años 50 en Marsella. Ella era una mujer bastante independiente, separada de su primer marido, que siempre había trabajado. Era madre de un niño de 5 años, Gilbert, a quien había adoptado cuando aún era un bebé. Ranucci, por su parte, era un marinero de origen italiano que decidió cambiar de vida, convirtiéndose en tasador antes de casarse en mayo de 1952. Cristian Ranucci nació el 6 de abril de 1954 en Aviñón, muy poco tiempo después de que la asistencia social informara a la familia Ranucci que la madre biológica de Gilbert quería recuperarlo. Así que el niño fue entregado a su familia biológica y entonces fue cuando los padres de Cristian decidieron mudarse a Tolón. Pasados unos años, la pareja se separa y venden la casa en la que habían vivido durante ese tiempo. Pero pocos meses después de la ruptura, John Ranucci intentó acabar con la vida de su esposa asestándole varios cortes en la cara. Sobre esto he leído dos cosas diferentes. Una, esta que os acabo de contar, y otra, que realmente lo que pasó es que justo después de firmar la sentencia de divorcio, John Ranucci agredió a su exmujer con un cuchillo. En cualquier caso, sea como fuere, el hombre nunca fue denunciado y por tanto nunca fue arrestado. Sin embargo, la madre de Ranucci tiene bastante miedo de que este hombre vuelva a agredirles y se marchan de la ciudad en la que habían residido hasta ese momento. Se marchan a Bélgica, pero al poco tiempo después deciden regresar a Francia, se establecen en Grenoble, posteriormente en Chambéry, luego en París, donde estuvieron unos cuantos años hasta que finalmente regresan a Tolón, donde Lois abre un negocio. Cristian es lo que se puede llamar un niño mimado y su madre le dedicaba todos los cuidados que el niño quisiera y le daba todos los caprichos que él quería. Poco tiempo después de llegar los años 70, se vuelven a mudar nuevamente a Niza. Cristian hizo el servicio militar en el año 1973, mientras su madre se dedicó a sacar una licencia para trabajar como profesora de educación infantil, profesión que ejercía en el momento del arresto de su hijo. Cuando Cristian volvió a casa un año después, es decir, en abril de 1974, encontró trabajo como representante de ventas. Los que conocían a Cristian le describían como un joven tranquilo, muy cariñoso, bastante irresponsable e inmaduro. Era bastante fiestero y tenía aventuras de una noche, no tenía ninguna relación estable, pero realmente no tenía problemas serios con nadie. Incluso los niños de la guardería de su madre estaban encantados con él y siempre preguntaban por Cristian. Bueno, y ahora que sabemos un poco más de Cristian Ranucci, el propietario del coche gris que acabó en una plantación de champiñones, vamos a volver a los hechos. Cristian Ranucci fue arrestado esa misma noche en Niza, en casa de su madre. Su Peugeot fue confiscado y trasladado a Marsella para hacerle un registro. Confesó de inmediato el accidente en una zona llamada La Pomme y se disculpó por haber huido, pero dijo no recordar haber sido seguido por la pareja esta, por Alan O'Bert y su mujer. Le preguntaron sobre lo que le había pasado a María Dolores Rambla y aseguró no estar involucrado. Lo que Ranucci no sabía es que la policía ya había encontrado el cuerpo de María Dolores. Tras la declaración de Watson y la de Alan O'Bert, la policía acudió al lugar donde Alan O'Bert dijo que el hombre se había adentrado en el bosque con una niña y a unos cientos de metros de la entrada del camino del bosque encontraron el cuerpo de María Dolores tapado con unas ramas, junto a él un cuchillo
completamente teñido de rojo y un jersey rojo. Sin embargo, tras varias horas de interrogatorio entre la policía y Ranucci, lograron aclarar el tema. Ranucci confesó e hicieron una reconstrucción de los hechos que os voy a contar a continuación. Cuando a las 11:10 los hermanos Rambla se quedaron solos, porque los amigos con los que estaban jugando se fueron a casa, Cristian Ranucci se acercó con el coche, les dijo que había perdido un enorme perro negro y les pidió ayuda. Mandó a Jean-Baptiste a mirar detrás del edificio y él se quedó solo con María Dolores, a quien convenció para que subiera al coche con él, y le prometió que estarían enseguida de regreso. Luego salió con el coche y con la niña camino a La Pomme, que fue donde tuvo el accidente por no detenerse en un stop, y siguió huyendo camino de Marsella. Muy poco tiempo después de este accidente se bajó del coche con María Dolores, la obligó a salir del coche con él, la metió en el bosque. La niña, mientras iba por el bosque, perdió un zapato. Iba todo el tiempo quejándose porque se pinchaba y porque no quería ir con ese hombre. Así que Ranucci perdió la cabeza, tiró a la niña al suelo, cogió una piedra bastante grande y le dio con ella en la cabeza. La pequeña seguía protestando, así que Ranucci sacó una navaja, le hizo 15 cortes en la garganta y ya claro, así la niña dejó de protestar. Dejó su cuerpo en el bosque, lo cubrió con unas ramas y volvió al coche. Condujo un poco más y fue cuando entró en la granja de Wansone, concretamente en la cueva donde se cultivaban los champiñones. Cambió una rueda que tenía pinchada por el accidente, se quitó la ropa que tenía manchada, escondió la navaja y se limpió como pudo. Cuando llegó el momento de irse, se dio cuenta que el coche se había quedado encajado y que no podía moverlo. Las ruedas estaban atascadas en el barro y giraban en falso. Fue entonces cuando Wansone y su trabajador le descubrieron y le ayudaron a salir de la cueva. Incluso se tomaron con él una taza de té y luego Ranucci se fue a su casa. Durante su confesión, una de las cosas que hizo, además de decir dónde había dejado el cuchillo, la navaja, las piedras, dónde estaba la niña y todo esto, también hizo un croquis del dónde había encontrado a la niña, es decir, la situación exacta del lugar donde se había llevado a María Dolores. La policía hizo un registro del coche de Ranucci y encontraron los siguientes objetos: un par de pantalones con manchas de sangre, una navaja con restos de sangre, 4 correas de cuero y 2 cabellos finos que podrían corresponder a María Dolores. La sangre encontrada, tanto en las piedras como en el objeto cortante, coincidía con el grupo sanguíneo de tipo A, que era el mismo que tenía María Dolores, lo que sugería que podía ser el arma. Sin embargo, también es importante señalar en este punto que era exactamente el mismo grupo sanguíneo de Cristian. Y otra cosa importante que tengo que decir es que el grupo sanguíneo mayoritario de Europa y América del Norte es el grupo sanguíneo A, es decir, el mismo de María Dolores y Cristian. Y también que en los años 70, me imagino que lo sabréis, todavía no existían las pruebas de ADN. Así que lo máximo que se podía hacer para reconocer la sangre de una persona era el grupo sanguíneo. También le piden a Cristian que se ponga el jersey rojo que han encontrado en la escena, muy cerca. Sin embargo, se nota que no es de su talla, que le queda gigantesco. Otra de las personas con la que hablaron después de la detención de Cristian fue su madre, a la que preguntaron si Cristian había tenido algún comportamiento extraño cuando llegó a su casa la noche del 3 de junio. Su madre dijo que estaba normal, que lo único diferente a lo habitual es que estaba hambriento.
Y eso que había hecho un picnic, ¿eh? También os digo que esta madre sobreprotectora que había mimado al niño hasta el extremo, si su hijo entra en casa disfrazado de Arlequín haciendo el pino puente, también le hubiera parecido de lo más normal. Tras la confesión, Ranucci es conducido a la cárcel de Baumetes, donde va a permanecer en prisión preventiva hasta que se celebre el juicio. Unos días después de la detención de Ranucci, se lleva a cabo una reconstrucción parcial de los hechos, porque cuando llegan al edificio desde el que se llevó a María Dolores, en el barrio están tan encendidos que prácticamente les reciben con piedras y palos y no pueden hacer la reconstrucción. Así que la policía decide trasladarse al bosque donde fue encontrado el cuerpo de María Dolores, y es allí donde Ranucci indica el lugar exacto donde fue encontrado el cuerpo y donde encontraron todos los objetos relacionados con el caso. Pero cuando le dicen que explique cómo lo hizo, Ranucci se echa a llorar y dice que no puede y que no puede. Así que se tiene que suspender la reconstrucción. 6 meses después de esta fallida reconstrucción, concretamente el 27 de diciembre, Cristian Ranucci decide cambiar su versión, afirmando que él no le hizo nada a María Dolores y que todo lo que dijo en el interrogatorio fue porque la policía le presionó e incluso le golpeó. Sin embargo, tienen una montaña de pruebas contra él. Sus declaraciones han llegado muy tarde y no son tenidas en cuenta por el juez instructor. El 9 de marzo de 1976 comenzó en Aix-en-Provence el juicio contra Ranucci. Fuera del tribunal hay una multitud de gente que clama por la pena capital. El juicio solo dura 2 días. Entre los testigos principales se encuentra Jean-Baptiste, el hermano de María Dolores, que ha sido incapaz de reconocer a Ranucci y que dijo además que el coche en el que le había visto al hombre que se llevó a su hermana era un Simca 1100 y no un Peugeot 304. Por otra parte, el comportamiento de Ranucci durante el juicio es muy criticado. Dicen que fue arrogante e incluso agresivo y proyectó una imagen de suficiencia que no le vino nada bien. Incluso en una de las jornadas del juicio apareció prácticamente disfrazado de sacerdote. Dicen que por consejo de su madre, pero aquello fue la puntilla. El 10 de marzo, Ranucci es declarado culpable de secuestro y de haber acabado con la vida de María Dolores Rambla y le condenaron a la pena capital. Ranucci no da crédito a lo que ha pasado, aunque está convencido de que finalmente va a ser exonerado. 3 meses después, la Corte de Casación rechazó el recurso de apelación, por lo que al condenado solo le quedaba la opción de que el presidente del gobierno, en aquel momento Valéry Giscard d'Estaing, que era muy partidario de abolir la pena capital, bueno, pues como digo, que le exonerara, le concediera un indulto, cosa que no sucedió, básicamente por la presión mediática. Bueno, mediática y de la opinión pública en general. Se calcula que un 65% de la población francesa en aquel momento estaba a favor de la pena capital contra Ranucci. Así que el 28 de julio de 1976, Cristian Ranucci es despertado en su celda a las 4 de la mañana y sus abogados van a verle para informarle que el presidente ha rechazado el indulto. Un día después es guillotinado a las 4:15 de la mañana. La madre de Ranucci se entera por la radio a las 7 de la mañana de lo que ha ocurrido. A su madre se le permite recuperar los restos de su hijo el mes siguiente y los entierra en Avignon, su ciudad natal. Pero aquí no acaba nuestra historia. En septiembre del año 1978, el periodista y escritor Gilles Perrault publica un libro que se llama Le Pullover Rouge, el suéter rojo, una investigación alternativa sobre el caso. Según él, se trató de un clarísimo error judicial y en sus 469 páginas, Perrault enumera diversos elementos que generan una duda razonable, como el suéter rojo encontrado
junto al cuerpo o cerca del cuerpo de María Dolores, que al parecer se probó Ranucci, que le quedaba muy grande, o lo que os he contado antes de que Jean-Baptiste no le reconoció y dijo además que el coche que conducía no era el que en realidad conducía. Pedro Rambla está plenamente convencido de que quien acabó con la vida de su hija fue Ranucci y estaba muy indignado con el libro y con todo lo que se estaba hablando de él, y asistía a las presentaciones y a las firmas de libros a desbaratarlo todo, a gritar y a intentar boicotearlo. Incluso se estrenó una película sobre el tema y llamó a todos los cines de Marsella amenazando con hacer alguna barbaridad si la exhibían. Por su parte, la madre de Ranucci hace todo lo posible porque se revise el caso, porque está convencidísima de la inocencia de su hijo. Pero el 30 de enero de 1979, el Ministerio de Justicia le dijo: hasta aquí, ya no se va a haber nuevo juicio y no se va a buscar a nuevos culpables porque su hijo no era inocente. Vamos, que el caso estaba continuamente en los medios y continuamente se estaba hablando de él. Incluso en el año 2006, Jacques Balland, un excomisario de Marsella, publicó una investigación sobre el caso, refutando punto por punto los argumentos de Le Pullover Rouge. Según él, Ranucci era completamente responsable de los hechos. El 14 de marzo de 2013 murió la madre de Ranucci sin haber podido probar la inocencia de su hijo y fue enterrada en Aviñón junto a Christian. El 5 de septiembre de 2013 murió Pedro Rambla y fue enterrado en Marsella. Toda su vida defendió que Ranucci era el culpable. Y llegados a este punto de la historia, me imagino que os estaréis preguntando qué ha pasado o qué pasó con otro de los grandes protagonistas de nuestra historia, que es Jean-Baptiste. La historia de Jean-Baptiste Rambla es terrible. Es una historia entre triste, estremecedora y escalofriante. Os lo voy a contar a continuación. La infancia de Jean-Baptiste realmente estuvo completamente marcada por este suceso porque su propio padre le echaba la culpa de todo lo que estaba ocurriendo por no haber reconocido a Ranucci. Vivía en una tensión permanente, completamente aislado del resto de niños. En 1982, por ejemplo, un día en clase la profesora trae un libro para analizar que casualidades de la vida es Le Pullover Rouge, que también ya le vale a la profesora sabiendo que tiene a Jean-Baptiste Rambla en clase. Jean-Baptiste tiene una reacción bastante violenta, arranca las hojas del libro, lo tira, bueno, monta la de Dios y es expulsado de la escuela por 10 días. Esto me parece de una poca humanidad. Yo es que a quien habría expulsado de la escuela, pero no 10 días, sino 100, es a la profesora, pero bueno. Desde el año 74, cuando ocurrió todo, cada vez que aparece el caso de María Dolores en la televisión, Pedro Rambla explota e incluso llega a amenazar con demandar hasta su familia. Realmente el padre estaba bastante obsesionado con esta historia y los hijos contaron después que esto provocó que sus padres discutieran continuamente y que incluso un hombre que era bastante cariñoso acabara siendo violento con su mujer. A pesar de toda esta situación en casa, Jean-Baptiste logró sacarse un título de contabilidad y a los 18 años se fue de casa para cumplir el servicio militar. Aunque habían pasado un montón de años, el caso, como os digo, no dejaba de salir en los medios y Jean-Baptiste era continuamente cuestionado sobre él, por lo que nuevamente decidió aislarse, no hablar con nadie, llevaba una vida bastante solitaria, era una persona, por lo visto, huraña y con un carácter bastante explosivo. Al volver del servicio militar desempeña varios trabajos, hasta que en 1990, a los 23 años, conoció a Patricia, con quien se casa y tiene un niño. Patricia había aportado a la pareja una niña de una relación anterior. Tras 10 años de matrimonio, la pareja se separa por una infidelidad y Jean-Baptiste se va de casa para desempeñar diferentes trabajos
como contable en una empresa inmobiliaria, comerciante de piensos y vendedor de barreras automáticas. Una mañana, en un bar donde tomaba café antes de entrar a trabajar, conoció a una pareja, la pareja Bild, formada por Corinne y Christian, quienes gestionaban una empresa de catering para rodajes de cine. Curiosamente, y a pesar de su carácter retraído, la pareja le cayó muy bien, se hicieron bastante amigos y la pareja le ofreció un trabajo a Jean-Baptiste. El propio Jean-Baptiste describiría aquellos días como los mejores de su vida. Trabajaba en el catering, viajaba y en alguna ocasión incluso conocía a celebridades como Sophie Marceau. A final de cada mes regresaba a Marsella para pasar unos días con su hijo. Sin embargo, aquella vida de farándula le pasó factura y se hizo adicto a todo tipo de sustancias, incluso a una que él llamaba harina. Me imagino que los españoles sabéis a qué me refiero. No sé si en el resto de países lo llaman igual. Con el consumo de sustancias volvió su comportamiento violento y llegó incluso a ser arrestado por haberle dado un cabezazo a un hombre durante un partido de fútbol. En el año 2003, Jean-Baptiste fue despedido después de que su jefe descubriera que tenía una relación con su esposa Corinne. Tras ser despedido, Corinne llamó a Jean-Baptiste, que estaba bajo los efectos de la harina, para verse. Jean-Baptiste, la verdad es que estaba un poco escarmentado y no tenía muchas ganas de ver a Corinna, pero finalmente aceptó. Por lo visto, ella fue a verle y mientras estaban hablando, ella le propuso tener relaciones y él la rechazó. Discutieron y él le apretó el cuello hasta dejarla sin aire. Más tarde metió su cuerpo en una bolsa y lo escondió en el cobertizo de una cabaña que tenía su mujer. 7 meses más tarde, su exmujer descubrió el cuerpo de Corinna debido al fuerte olor que despedía. Muy alarmada, llamó a la policía y Jean-Baptiste evidentemente fue arrestado. En el año 2008 fue condenado a 18 años de prisión. Como tuvo un comportamiento ejemplar, fue liberado tras 7 años en 2015. En fin. Pero 2 años después, Jean-Baptiste tuvo que verse otra vez frente a la justicia. Porque, aunque os parezca increíble, en el año 2017, Jean-Baptiste volvió a actuar. Esta vez su víctima fue una joven de 21 años llamada Cynthia Lunimbu, a quien no conocía. La eligió al azar. Cynthia era hija única de una pareja de angoleños que se habían instalado en Francia huyendo de la guerra civil de su país. La joven era empleada de limpieza y vivía en el barrio de Arnaud-Bernard en Toulouse. El 21 de julio de 2017 llamaron al timbre cuando ella acababa de llegar del trabajo, abrió la puerta y un hombre entró por la fuerza. El 27 de julio, su madre, preocupada porque Cynthia no respondía a los mensajes, llamó a la policía. La última conexión de Cynthia había sido el 21 de julio a las 12:30. Cuando los bomberos entraron en el apartamento, la encontraron desnuda y con el cuello cortado en medio de un charco rojo gigante. La cabeza estaba prácticamente separada. El ADN recuperado de las uñas de su mano derecha implicaba que se había defendido. Y cuando analizaron estos rastros de ADN, descubrieron que coincidía con un hombre que ya tenían fichado. Su nombre era Jean-Baptiste Rambla. Jean-Baptiste, que se encontraba en libertad condicional por su buena conducta. Pocas horas después, cuando analizaron el ADN ya tenían al culpable. Además, las cámaras de seguridad del edificio le captaron entrando a las 13:12. El 11 de agosto fue arrestado y aunque en un principio negó tener nada que ver con esto, al final, tras ver las pruebas, terminó confesando. Contó que aquel día entró en un edificio al azar, subió al cuarto piso también al azar y tocó el timbre de 2 puertas. Primero la de la izquierda, nadie respondió, y luego la de la derecha. La dueña del piso de la derecha, una joven de color, abrió la puerta. Jean-Baptiste la empujó hacia adentro y
le hizo todo eso con un cúter. Luego le quitó la ropa y el móvil, se duchó, limpió las huellas con cuidado, dejó un montón de objetos tirados por el suelo como para simular un robo y se fue. Tras esto, el caso de Ranucci, el caso de su hermana, volvió a ponerse de moda e incluso Netflix hizo una serie con 4 episodios. Una serie que no he conseguido encontrar en español. Prácticamente 3 años después, el 17 de diciembre de 2020, Jean-Baptiste fue condenado a cadena perpetua. Esperemos que esta vez no salga por buena conducta. Y bueno, hasta aquí el caso de hoy. Este caso es increíble. Yo estoy completamente convencida de que si aún existiera la pena capital en Francia, este hombre habría sido condenado. Exactamente igual que fue condenado Ranucci. En fin, un caso muy triste porque lo que le ocurrió a María Dolores condicionó la vida de un montón de gente. Sobre el caso Ranucci y todas las dudas sobre su culpabilidad o su inocencia, podría haberme extendido muchísimo, muchísimo más y haberlas detallado una a una, pero eran 200 y pico. Así que la verdad he preferido no aburriros con eso, pero si os interesa hay bastante documentación sobre este caso, en francés eso sí, pero bueno. Yo la verdad es que creo que Ranucci era completamente culpable, que el pobre Jean-Baptiste no pudo reconocerle porque al final era un niño de 6 años en estado de shock. Un niño que no era capaz de reconocer un coche de otro. Es que estamos hablando de un niño de 6 años. Un niño de 6 años al que su padre, completamente enloquecido, que también lo entiendo, estaba muy traumatizado por lo que le ocurrió a su hija, le echó la culpa de todo cuando el pobre chaval no tenía la culpa de nada, pero bueno. En fin, decidme qué os parece, si Ranucci os parece culpable o os parece inocente. Decidme qué os parece este tipo de pena capital. Ya sabéis que yo no estoy muy a favor de ella. Y más de una forma tan horrible como es la guillotina. Sobre la ejecución también hay unos cuantos artículos que la describen a las mil maravillas, pero también he preferido no contároslo. Me parece bastante macabro, la verdad. Bueno, y por último, decidme si conocíais el caso o no. Yo creo que en España es un caso bastante poco conocido, a pesar de que los grandes protagonistas eran españoles, o por lo menos de origen español. Yo creo que es un caso bastante poco conocido en España. Este es el tercer caso que subo al canal, un caso francés en el que hay implicados españoles. Y vosotros pensaréis que es que parece que en Francia solo hacen maldades los españoles, pero no. Elijo esos casos a posta. Pero bueno, como ya me lo han insinuado en algunos comentarios, ya mejor os lo explico. Bueno, no me enrollo más. Que, como os digo, hasta aquí el caso de hoy. Comentadme lo que queráis. Y ya sabéis que si os gustan mis vídeos os podéis suscribir, dejarme un like, activar la campanita, comentar, compartir y todas estas cosas. Y que como subo vídeo todos los viernes, hasta la semana que viene.